El budismo es una de las filosofías más importantes del mundo. Fue fundada hace más de 2500 años al norte de la India. Está fundamentada en los principios de la no violencia, la gentileza amorosa para todos los seres sensibles, paz, tolerancia y compasión. Promueve que los seres humanos vivan según los maestros de la tradición, siguiendo la ética del equilibrio y buscando llegar a un estado de paz y ecuanimidad sin límites. Esta importante tradición religiosa ha acumulado por siglos mucha sabiduría sobre la mente humana y también tiene muchísimas técnicas de meditación que se pueden aprender bajo la tutela de un maestro cualificado. La meditación nos conduce a un mayor conocimiento propio y nos ayuda a mejorar nuestra actitud mental en general. El fin de toda esta práctica es lograr beneficiar a todos los seres sensibles mediante el pleno desarrollo de la compasión. Esta es la práctica que enfatiza el budismo que nos llega desde el Tíbet. El budismo tibetano proviene del último desarrollo del budismo en la India, durante los siglos 7 hasta el 12. Durante este periodo, monjes, yogis y eruditos del sur cruzaron los Himalayas con los tesoros de las enseñanzas de Buda. Es durante este periodo inicial donde se reúnen los talentos inconcebibles de Gurú Padmasambhava, el rey Trisong Deutsen y el traductor Shantarachita, y fundan la primera escuela budista del Tíbet, conocida como la Escuela de la Antigua Traducción o en tibetano, Nyingma. Todos los textos budistas existentes en ese periodo fueron traducidos y archivados en los monasterios que fueron surgiendo, protegiendo así para la posteridad el legado del Buda para la humanidad. Este hecho es importante pues el budismo desapareció prácticamente de su lugar de origen, la India. El budismo tibetano no es meramente una variación geográfica o cultural del budismo, es su esencia misma. Todas sus traducciones se encuentran dentro de él. La enseñanza Hinayana, Mahayana y Vajrayana se concentran todas en el Tíbet. La tradición Vajrayana es la más intensa en la práctica del budismo tibetano. Esta práctica combina todos los elementos de las anteriores escuelas, la Hinayana y la Mahayana, añadiéndole variadas técnicas de meditación, visualización y métodos para transformar radicalmente la mente de los practicantes del estado ordinario de conciencia a la naturaleza real de la mente. A través de los siglos, distintas corrientes y visiones se formaron en el Tíbet. De ellas, las más importantes surgieron como escuelas de pensamientos distintas. Todas tienen raíces, enseñanzas y tradiciones comunes, sin embargo, la metodología usada por sus maestros para enseñar el camino a la iluminación es diferente. Estas escuelas principales son 4, la Nyingma, la Kagyu, Sakya y Gelugpa. ¿Qué es un Buda? Un Buda es alguien que comprende el máximo potencial de la mente. Por lo tanto, algún día, todos nos convertiremos en Budas. Este máximo potencial es un estado total de claridad ilimitada. Está lleno de un amor universal e infinito, de una compasión ilimitada y llena de un poder tremendo para ayudar a otros. El viaje para lograr este estado envuelve liberar la mente de sus limitaciones más burdas, tales como el apego, la ira, la envidia, la ignorancia y la arrogancia. Además de liberarla de limitaciones más sutiles, tales como la percepción dualista, que todo lo divide en objeto y sujeto. Alguien que complete este viaje de liberación perfectamente se convierte en un Buda. Así lo hizo Sakyamuni Buda hace 2500 años en la India. A través de la gran claridad de su mente, enseñó las verdades universales de la existencia. El Buda no es un salvador, sino un maestro. Sus enseñanzas, Dharma, nos ilustran qué hacer para lograr el mismo estado al que él llegó. La enseñanza o Dharma se perpetúa a través de los tiempos como una tradición y un modo de vida donde se acumulan las experiencias de iluminados y como una filosofía por aquellos miembros de la comunidad budista que han desarrollado el estado de la iluminación. Estos son conocidos como el Sangha realizado. Las enseñanzas del Buda se diseminaron desde la India por toda Asia y llegando hasta Grecia. Llegaron a lo que son hoy Japón, Indonesia, Mongolia y Rusia y a países a lo largo del continente. Hoy se encuentran a través de todo el mundo. Las enseñanzas se dirigen a personas con las siguientes metas. Aquellos que quieren mejorar su experiencia en el mundo, en esta vida y en vidas futuras a través de un entendimiento de los mecanismos causales de la existencia. Aquellos que reconocen la limitada y angustiosa existencia y desean liberarse para siempre buscando felicidad y paz duraderas. Aquellos que no solamente quieren la paz y la felicidad de la liberación del sufrimiento, sino que quieren todas las cualidades de la iluminación. Estas cualidades permiten ser de beneficio para todos los seres sensibles, como hemos visto en la vida de Sakyamuni Buda. Todos los seres humanos son únicos, tenemos diferentes necesidades y aspiraciones.
dentro de lo que se benefician por la práctica de la meditación budista, y por este modo de vida uno puede distinguir 3 vehículos que atienden sus necesidades espirituales. Jnana, el Hinayana, el primer vehículo. Son las enseñanzas fundamentales de este camino espiritual: la no violencia, la ética pura y la meditación enfatizando en la concentración. El Mahayana, segundo vehículo. Este camino tiene una dimensión ética mucho más amplia y además el enfoque de su meditación siempre está matizado por el afán de expandir la compasión como la meta última del ser humano, con el fin de ser capaz de ayudar a todos los seres. El Vajrayana es un desarrollo especial del budismo Mahayana, especial porque utiliza para meditar unas prácticas muy poderosas según la capacidad del individuo. Este vehículo solo puede ser aprovechado cuando aparece un maestro excelente y debidamente cualificado, un gurú, y a su vez su discípulo tiene las cualidades necesarias y la estabilidad de la mente para hacer esta práctica. La antigua sabiduría del Buda es tan relevante en Occidente en la actualidad como lo era en Oriente hace 2000 años. Al hacer hincapié en la paz, la compasión y la plena conciencia, constituye una base ideal para ayudarnos a afrontar con calma y confianza los numerosos retos del mundo moderno, al tiempo que ofrece unos sólidos valores éticos con los que vivir. Tu cerebro en el budismo, la neurociencia del despertar. Antes del advenimiento del cerebro, no había color ni sonido en el universo, ni tampoco sabor ni aroma y probablemente más bien poco sentido y ningún sentimiento o emoción. Antes del cerebro, el universo tampoco tenía dolor ni ansiedad. Roger Sperry, Premio Nobel de Medicina. La neuroplasticidad es la máxima expresión de la enseñanza budista, que la mente puede cambiar el cerebro y el cerebro puede cambiar la mente. Rick Hansen, autor de El cerebro budista. No sé a qué te refieres cuando dices mente grande y mente pequeña. En primer lugar está el cerebro. J. Krishnamurti. Nuestros cerebros tienen la asombrosa capacidad de cambiarse a sí mismos. Esto se llama neuroplasticidad. No son estructuras fijas, más bien son sistemas dinámicos que cambian y evolucionan constantemente en respuesta al entorno. De hecho, las investigaciones realizadas en la última década han demostrado que el cerebro es mucho más maleable y sensible al cambio de lo que se pensaba. La neuroplasticidad puede producirse a distintos niveles del cerebro, desde neuronas individuales hasta regiones cerebrales enteras. Una de las principales características de la neuroplasticidad es que depende de la actividad, lo que significa que los cambios en el cerebro están impulsados por las experiencias en las actividades. Por ejemplo, si una persona practica repetidamente una actividad concreta, como tocar un instrumento musical o practicar un nuevo idioma, el cerebro se adaptará a esas experiencias y desarrollará nuevas conexiones neuronales que favorezcan a esas actividades. La neuroplasticidad también tiene importantes implicaciones para entender la relación entre la mente y el cerebro. Si el cerebro tiene la capacidad de cambiar y adaptarse en respuesta a las experiencias, esto significa que nuestras mentes también tienen la capacidad de cambiar y adaptarse. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de mente? ¿Qué es la mente? Por lo tanto, debido a la neuroplasticidad del cerebro, podemos cambiar nuestros patrones de pensamiento para tener mentes más felices o beneficiosas. Pero aún más que esto, podemos desarrollar la capacidad de ralentizar o incluso detener completamente el pensamiento mediante la actividad de centrar la atención en el vacío o silencio, vacío entre los pensamientos. Muchas tradiciones religiosas y místicas, incluidas muchas escuelas de budismo, enseñan qué es esta capacidad de descansar en el vacío entre el pensamiento, lo que revela en última instancia que es la naturaleza misma de la realidad. En todas las escuelas budistas se enseñan ejercicios prácticos desde el canto, la visualización, la atención plena y la meditación, para ayudar a producir estos cambios en el cerebro y por tanto en la mente. Estos ejercicios de meditación budista son de hecho ejercicios de neuroplasticidad. El cerebro es con diferencia el objeto más complejo del universo conocido. No hay absolutamente nada más en el universo que se le acerque. La evolución del cerebro a lo largo de millones de años ha dado lugar a nuevas capacidades y habilidades que nos han permitido adaptarnos a nuestro entorno. Una etapa clave en la evolución del cerebro fue el desarrollo del neocórtex. El neocórtex es la capa externa del cerebro que interviene en funciones cognitivas de orden superior como el lenguaje, el pensamiento abstracto y la autoconciencia. El desarrollo del neocórtex permitió la aparición de la sensación del yo separado que sentimos. La sensación de que soy un yo, esta sensación de un yo separado es una construcción mental necesaria que guía y protege el cuerpo y la mente en su interacción con el entorno.
Una de las principales redes cerebrales que construye ese yo se llama Red de Modos por Defecto o DMN, Default Mode Network. La red de modo por defecto está especialmente activa cuando no estamos realizando ninguna tarea interesante. En pocas palabras, es la voz en la cabeza que comenta casi todo sin parar. Una forma de acallar la DMN es participar en una actividad como un deporte, un videojuego, ver algo en el ordenador, etc. Sin embargo, para algunas personas, la red de modo por defecto no se calma, ni siquiera cuando intentan implicarse en una actividad. Se dice que el trastorno por déficit de atención, o ADD, Attention Deficit Disorder, está causado al menos en parte por una red de modos por defecto hiperactiva. Esto puede hacer imposible el concentrarse o implicarse completamente en una tarea. Hay demasiado ruido en la cabeza para que podamos concentrarnos por completo. Cuando la red de modos por defecto se calma, es cuando nos perdemos en actividades como el deporte, la lectura, los juegos, etc. La meditación budista y las prácticas de atención plena centran nuestra atención en un objeto o actividad, como la respiración, una visualización o el momento presente, como forma de aquietar dicha red. ¿Por qué? Desde la perspectiva budista, aquietar el modo por defecto del cerebro mediante la concentración en un objeto o actividad es abrir la oportunidad de tener una visión radical de nuestro sentido del yo separado. Es imposible señalar que esta percepción de la naturaleza ilusoria de nuestros sentidos de identidad separada no destruye esa percepción, sino que nos permite verla no como algo sustantivo, sino como una mera función temporal y contingente del cuerpo y la mente. El yo no es más que la forma que tiene el cuerpo de navegar por el mundo. Al reconocer nuestro sentido del yo separado, comprendemos que el yo funcional no indica nada en absoluto sobre quiénes o qué somos en realidad. Cambia tu cerebro y ve más allá de la ilusión del yo separado. La meditación budista y las prácticas de atención plena producen cambios reales en la estructura del cerebro que nos ayudan a reconocer la ilusión del yo separado. En la filosofía budista se cree que la sensación de un yo separado es el resultado de una serie de procesos mentales que crean la percepción de un yo individual separado del resto del mundo. Se cree que estos procesos mentales son la fuente del sufrimiento y la insatisfacción, ya que crean una sensación de separación en un aislamiento de intenso estrés y esfuerzo. Mediante la práctica de la meditación budista, las personas pueden aprender a observar sus pensamientos y sentimientos sin juzgarlos y a reconocer la impermanencia y la interconexión de todas las cosas. Al desarrollar esta conciencia, las personas empiezan a ver más allá de la ilusión de un yo separado y en su lugar experimentan un sentido de conexión e interdependencia. La meditación budista no solo nos ayuda a ver más allá de la ilusión de un yo separado al disminuir la actividad de la red de modos por defecto, sino también al aumentar la actividad de la corteza prefrontal, responsable de funciones cognitivas de orden superior como la atención, la toma de decisiones y la autoconciencia. Al aumentar la actividad de la corteza prefrontal, la meditación puede mejorar la autoconciencia y la comprensión de los procesos que crean la ilusión de un yo separado. El sistema límbico y los neurotransmisores. Tanto el sistema límbico como los neurotransmisores cerebrales regulan nuestras emociones. El sistema límbico es una compleja red de estructuras cerebrales que intervienen en las emociones, la motivación y la memoria. El sistema límbico incluye varias regiones claves del cerebro como la amígdala, el hipocampo, el tálamo y el hipotálamo. Estas estructuras están interconectadas y trabajan juntas para procesar la información emocional y generar respuestas emocionales adecuadas. La amígdala en particular es una estructura clave del sistema límbico que interviene en el procesamiento y la regulación de las emociones. La amígdala es responsable de detectar posibles amenazas y desencadenar la respuesta de miedo, que implica una serie de cambios físicos y cognitivos como el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración y una mayor atención. Los gatos tienen una amígdala que, aunque es muy sensible, también es fácil de volver a un estado relajado pero de alerta. Por este motivo, en algunas religiones antiguas se adoraban a los gatos como seres muy evolucionados. La amígdala también interviene en el procesamiento de otras emociones como la felicidad, la ira y la tristeza. El hipocampo es otra estructura muy importante del sistema límbico, que interviene en la formación y recuperación de la memoria. El hipocampo trabaja junto con la amígdala para formar recuerdos emocionales, que son recuerdos cargados de emoción y tienen un mayor impacto en nuestros pensamientos y comportamiento. El tálamo es una estación de transmisión sensorial que recibe información del entorno y la transmite a otras partes del cerebro. Desempeña un papel en el procesamiento de la información emocional y participa en la generación de respuestas emocionales adecuadas.
El hipotálamo es una estructura clave del sistema límbico que interviene en la regulación de diversas funciones corporales como el hambre, la sed y la temperatura corporal. El hipotálamo también interviene en la regulación de la respuesta al estrés, que es una respuesta fisiológica compleja a los factores estresantes que implica una serie de cambios físicos y cognitivos. Las distintas estructuras del sistema límbico trabajan conjuntamente para procesar la información emocional y generar respuestas emocionales adecuadas. Por otro lado, los neurotransmisores son sustancias químicas del cerebro que intervienen en la transmisión de señales entre neuronas. Desempeñan un papel fundamental en la regulación de las emociones al modular la actividad del sistema límbico y otras regiones cerebrales implicadas en la emoción. Hay varios neurotransmisores clave que intervienen en la regulación de las emociones. Entre ellos se encuentra la serotonina, la dopamina, la norepinefrina y la GABA. La serotonina es un neurotransmisor que interviene en la regulación del estado de ánimo, el apetito y el sueño. Los niveles bajos de serotonina se han asociado a la depresión, la ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo. La dopamina es un neurotransmisor que interviene en la regulación de la motivación y la recompensa. La dopamina interviene en la experiencia del placer y a menudo se la asocia con comportamientos adictivos. La norepinefrina es un neurotransmisor que interviene en la regulación de la respuesta al estrés. El GABA es un neurotransmisor que interviene en la regulación de la ansiedad y el estrés. GABA es un neurotransmisor inhibidor que ayuda a calmar la actividad del cerebro y a reducir la sensación de ansiedad. La meditación modifica el sistema límbico y los neurotransmisores. Se ha demostrado que la meditación budista y las prácticas de atención plena producen una serie de cambios en el sistema límbico y en los neurotransmisores del cerebro. Uno de los cambios clave que se producen en el sistema límbico como resultado de la práctica de la meditación es una reducción de la actividad en la amígdala. Esta reducción mejora la regulación del movimiento y reduce la tendencia a reaccionar impulsiva o emocionalmente ante estímulos externos. Se ha demostrado que la meditación produce cambios en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es una parte del cerebro responsable de las funciones cognitivas de orden superior, como la atención, la toma de decisiones y la autoconciencia. La práctica de la meditación puede aumentar la actividad de la corteza prefrontal. Esto puede conducir a una mejora en estas condiciones cognitivas, haciéndonos mucho más eficaces en nuestras vidas. A través de la meditación también podemos producir cambios en los niveles de neurotransmisores en el cerebro. Estudios científicos recientes han demostrado que la meditación se asocia con un aumento de los niveles del neurotransmisor GABA, lo que reduce la ansiedad y favorece la sensación de la relajación profunda. La meditación también aumenta los niveles de dopamina, lo que mejora el estado de ánimo y la sensación de bienestar. Se ha demostrado que la dopamina, el neurotransmisor responsable de la sensación de placer y recompensa, aumenta considerablemente con la práctica regular de la meditación. El aumento de los niveles de dopamina en el cerebro también aumenta la motivación. Por último, la práctica de la meditación también aumenta la densidad de materia gris en el córtex principal, el córtex cingulado anterior y el hipocampo, que son áreas del cerebro implicadas en la atención, la memoria y la regulación emocional. Sin embargo, es importante señalar que los efectos de la meditación en el cerebro no son inmediatos. Se necesita tiempo y práctica para observar cambios significativos en la estructura y en la función del cerebro. Los dobles beneficios de la meditación en el cerebro. Con la meditación budista a largo plazo y toda la práctica de atención plena, se producirán cambios beneficiosos en la estructura del cerebro. Los beneficios serán de dos tipos principales. En primer lugar, se producirá una disminución de la actividad en la red de modos por defecto del cerebro, lo que puede conducir a una mayor comprensión de la naturaleza del yo. El reconocimiento de que el sentido del yo es separado e ilusorio puede conducir a una disminución de la ansiedad de todo tipo, personal y social. Esto puede ayudar a cultivar una actitud humorística, no seria, espontánea y juguetona hacia la vida. En segundo lugar, los cambios positivos provocados por la meditación budista y las prácticas de atención plena en los sistemas límbicos y de neurotransmisores del cerebro pueden ayudar a aumentar la funcionalidad humana, lo que puede contribuir a que una persona sea más eficaz y tenga más éxito en su vida. La neuroplasticidad de nuestro cerebro hace que todo esto sea posible y alcanzable. En pocas palabras, el budismo y sus prácticas meditativas son prácticas y programas de neuroplasticidad. Al cultivar estados mentales positivos y reducir los negativos, podemos cambiar la estructura y el funcionamiento del cerebro de forma que promueva el bienestar y la felicidad, lo cual es el objetivo clave de las enseñanzas y prácticas budistas. Los 10 mejores libros sobre budismo y cerebro. En los últimos años se ha producido un aumento del interés por la intersección entre budismo y neurociencia.
A medida que investigadores y estudiosos tratan de comprender el modo en que la meditación y otras prácticas budistas pueden influir en la estructura y el funcionamiento del cerebro. He aquí 10 de los mejores libros recientes sobre el budismo en el cerebro. Estos libros ofrecen un análisis detallado de esta fascinante intersección a partir de las últimas investigaciones en neurociencia y psicología. Estos libros ofrecen una hoja de ruta sobre cómo podemos utilizar la meditación y otras prácticas budistas para cultivar una mayor conciencia, compasión y bienestar, y para liberar todo el potencial de nuestro cerebro y nuestra mente. Buddha's Brain, el cerebro de Buda, de Rick Hampson, ofrece una visión accesible y completa de las formas en que la meditación y otras prácticas budistas pueden moldear el cerebro a partir de las últimas investigaciones en neurociencia y psicología. Hampson ofrece consejos prácticos sobre cómo utilizar la meditación para cultivar emociones positivas, reducir el estrés y mejorar nuestro bienestar. Altered Traits, de Daniel Goleman y Richard Davidson, explora los efectos a largo plazo de la meditación sobre el cerebro y la mente. Goleman y Davidson se basan en sus propias investigaciones, así como en el trabajo de otros científicos destacados en este campo, para ofrecer un análisis detallado de cómo la meditación puede promover cambios duraderos en nuestra salud mental y física. The Mindful Brain, de Daniel Siegel, ofrece una visión completa de cómo la atención plena puede afectar al cerebro. Siegel explora la ciencia que subyace a la atención plena y ofrece ejercicios prácticos y meditaciones que los lectores pueden utilizar para cultivar una mayor conciencia y bienestar. Porque el budismo es verdad, de Robert Wright, explora el modo en que la filosofía y la psicología budistas pueden ayudarnos a comprender la naturaleza de la mente y el cerebro. Basándose en los conocimientos de la psicología evolutiva, Wright sostiene que muchas de las enseñanzas del budismo están respaldadas por pruebas científicas, que la meditación puede ayudarnos a cultivar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. The Buddha Pill, de Miguel Farías y Catherine Wickham, analiza el auge de la atención plena y la meditación en la cultura occidental moderna. Farías y Wickham examinan las pruebas científicas que sustentan la atención plena y analizan algunos de los posibles riesgos e inconvenientes de la meditación. La ciencia de la meditación, de Daniel Goleman y Richard Davidson. Goleman y Davidson ofrecen una visión completa de las últimas investigaciones sobre la meditación en el cerebro. Exploran las formas en que la meditación puede afectar a la estructura y función del cerebro y ofrecen consejos prácticos para incorporar la meditación a nuestra vida cotidiana. La vida emocional de tu cerebro, por Richard Davidson y Sharon Bagley, explora las formas en que las emociones pueden moldear el cerebro. Basándose en décadas de investigación, Davidson y Bagley muestran cómo la resiliencia emocional puede cultivarse a través de prácticas como la meditación, y ofrecen consejos prácticos sobre cómo podemos entrenar nuestro cerebro para gestionar mejor nuestras emociones. La alegría de vivir, por Yongey Mingyur Rinpoche, ofrece una perspectiva budista sobre la naturaleza de la mente y el cerebro. Rinpoche se basa en sus propias experiencias como maestro de meditación para ofrecer consejos prácticos sobre cómo podemos utilizar la meditación para cultivar una mayor conciencia y bienestar. El cerebro que cambia por sí mismo, de Norman Deutsch, explora las formas en que el cerebro puede adaptarse y cambiar con el tiempo. Basándose en estudios de casos e investigaciones científicas, Deutsch muestra cómo el cerebro puede ser recableado a través de prácticas como la meditación y otras formas de entrenamiento mental. Zen and the Brain, el Zen y el cerebro, de James H. Austin, explora la intersección entre el budismo Zen y la neurociencia. Austin se basa en su propia experiencia como practicante Zen y neurocientífico para ofrecer una perspectiva única sobre cómo la meditación puede moldear el cerebro y la mente. Estos 10 libros proporcionan una exploración rica y variada de este tema, ofreciendo una visión de las formas en que la meditación y otras prácticas budistas pueden promover cambios positivos en el cerebro y mejorar nuestra salud mental y física. Si deseas realizar una poderosa meditación budista, te recomiendo la meditación de las 4 piedras guiadas por el maestro budista Zen Thich Nhat Hanh. Búscalo así, respira el ahora, meditación budista de las 4 piedras, Thich Nhat Hanh. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.